Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos trabajando el amplificador operacional en su configuración de sumador y nos dimos cuenta que a la salida del amplificador, pues nosotros teníamos un voltaje que era una suma ponderada de los voltajes de entrada y esa ponderación básicamente estaba establecida por las resistencias que nosotros empleáramos en el circuito. Y así como en todos los videos que hemos venido trabajando en esta serie de análisis de circuitos, pues teníamos un ejercicio en donde practicábamos lo que habíamos aprendido. En esta ocasión, pues vamos a estar trabajando con el amplificador operacional en su configuración diferencial. Una configuración que lo que está buscando es amplificar la diferencia entre dos voltajes de entrada o lo que sería igual que lo que sea común entre ellos no lo va a amplificar. Suponiendo que si B1 y B2 fueran iguales, pues aquí el voltaje de salida sería cero. O que si este fuera 5 y el otro fuera 2, la diferencia es lo que nosotros estaríamos amplificando, en ese caso los 3 voltios. Eso se va a cumplir bajo algunas características de las resistencias que nosotros estamos aquí empleando. El video, pues lo vamos a dividir en dos partes. Una primer gran parte que nos va a tomar tiempo, que va a ser algo denso, que va a ser la explicación teórica de este circuito, el análisis, que me parece valioso para que podamos entrenarnos en esas técnicas de circuitos. Pero no se preocupe, esa explicación ya está en la descripción del video, aparece un enlace para que usted pueda, ya la tiene en un PDF. La solución también va a aparecer en el mismo PDF, va a aparecer la solución. Y también en la descripción del video, pues vamos a tener un enlace para que usted pueda descargar libros de fundamentos o análisis de circuitos. Pues bien, siéntase cómodo en deslizarse en la parte del video en donde usted quiera ver. Vamos entonces a arrancar con esta parte del análisis de circuitos. Entonces, nosotros a nivel de amplificador operacional tenemos dos grandes características. La primera es que las entradas de las corrientes que van por la terminal inversora y la no inversora, pues son corrientes cero. Y la otra es que la diferencia de potencial entre estos dos terminales en la inversora y la no inversora es cero, lo que significa que si lo miráramos de referencia con la Tierra, pues el voltaje en esos terminales tendrían que ser los mismos. ¿Listo? Con esas dos cosas en mente, pues vamos a arrancar nuestro análisis. Y ese análisis entonces vamos a decir que esta fuente de voltaje nos genera aquí una corriente que va a pasar por esta resistencia, vamos a llamarla I1, y como ya dijimos, por la terminal inversora no va a circular corriente, entonces toda la corriente se ve obligada a circular por este. Entonces vamos a llamarla I2. Y lo mismo va a suceder por esta resistencia 3, va a pasar una corriente I3 y acá entonces esa corriente se ve obligada a seguir este camino. Vamos a hablar de unos nodos, entonces este va a ser B1, este va a ser un B2, aquí ya lo tenemos nombrado B sub B, acá tenemos este y acá tenemos este que va a ser un B sub 0. Y aquí para efectos, recuerde que para cuando nosotros estamos trabajando nodos, es importante establecer cuál es el voltaje más grande. Aquí vamos a decir que B sub 1 es mayor a B sub A y que B sub 2 es mayor a B sub B. ¿Por qué establecemos eso? Pues sencillo, porque eso nos da el sentido de la corriente. Y acá nos falta entonces también compararlo y decir que esto es, eh, para sentido de la corriente, esto es así. ¿Listo? Y ahora entonces comencemos a analizar el nodo A. En el nodo A, nosotros ¿qué tenemos? Que la corriente 1, que es la corriente que entra, es igual a la corriente que sale, que es la I2. ¿Cómo se calcula la I1? Pues sencillo, la diferencia de potencial entre la resistencia que tenemos ahí, que es R1, y esa diferencia de potencial es B1 menos B sub A, y lo vamos a dividir entre la resistencia 1. Y la corriente de salida hacemos exactamente lo mismo. En este caso va a ser B sub A menos B sub 0 sobre R2. De acá nosotros podemos despejar el B sub 0. Si yo lo quiero despejar, pues lo que tengo que hacer es multiplicar a ambos lados por R2. Eso quiere decir que me queda R2 sobre R1, factor de quién? De B sub 1 menos B sub A es igual a B sub A menos B sub 0.
Ahora vamos a hacer un reordenamiento y vamos a decir que b sub 0 es igual a ¿quién? A b sub a menos R2 sobre R1 factor de b sub 1 menos b sub a. Y acá entonces podemos aplicar distributiva y vamos a encontrar que b sub 0 es b sub a menos R sub 2, R sub 1, B sub 1 más B sub A factor de R sub 2, R sub 1. Mire que estos son términos semejantes, entonces los podríamos factorizar y reescribir el B sub 0 como B sub A factor de ¿quién? De 1 más R2 sobre R1 factor, bueno, ahí cerramos, menos R2, R1, B sub 1. Entonces ya tenemos esta primera ecuación. ¿Listo? Una primera ecuación. Y ahora pues nos vamos para el nodo B. Y en el nodo B pues hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que la corriente que entra es I3 igual a la corriente que sale que es I4. El I3, ¿cómo lo calculamos? De la misma manera, diferencia de potencial, o sea, un B sub 2 menos B sub B sobre la resistencia, que en este caso es I sub 3, y lo mismo para la corriente que sale, que es I4, que sería un B sub B, pero mire que este potencial acá es tierra, o sea que ahí es 0 sobre la resistencia, que es R4. Y acá nos podemos preguntar cuánto vale B sub B. Para ello, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente, multiplicamos a ambos lados por R4, o sea, R4 sobre R3, factor de ¿quién? De B sub 2 menos B sub B va a ser igual a B sub B. Y acá podríamos aplicar distributiva R4 sobre R3, factor de B2, menos R4 sobre R3, factor de B sub B es igual a B sub B. De- Dejamos las b sub b en un solo lado y esto nos va a quedar entonces R4 sobre R3 de b sub 2 es igual a b sub b. De una vez factoricemos, como en el caso de arriba nos va a quedar 1 más R4 sobre R3. Como yo quiero despejar b sub b, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar R4 sobre R3 por b sub 2 dividido este término, pero ese término lo vamos a reescribir. Vamos a reescribirlo como si ya sumáramos esas dos fracciones. Entonces nos quedará R3 más R4 sobre R3. ¿Para qué? Para que nosotros, si reescribimos un poquito mejor esto lo vamos a dejar por acá, el B sub 2, podríamos pensar que esto y esto se simplifica y pues ya nos queda una expresión más sencilla. B sub B es igual a R sub 4 sobre R sub 3 más R sub 4 por B sub 2. Ahora, recuerda que ya utilizamos una propiedad del amplificador operacional ideal y es que estas corrientes son cero. La otra propiedad es que esos voltajes son los mismos, que quiere decir que el voltaje de A es igual al voltaje de B. Eso significa que yo puedo reemplazar en esta ecuación, que sería la 2, la puedo reemplazar en la ecuación 1. Entonces, esto nos queda. B sub 0 a qué va a ser igual al voltaje de A, pero voltaje de A es el mismo voltaje de B, que es la ecuación 2 que acabamos de encontrar. O sea, va a ser R4 sobre R3 más R4 por B sub 2. Y esto lo multiplicamos por este término, entonces por 1 más R2 sobre R1 menos R2 sobre R1 por B1. Este es el voltaje de salida, ¿cierto? Que lo vamos a dejar acá identificado. Ese es el voltaje de salida que va a depender de los voltajes de entrada y la configuración de las resistencias que nosotros coloquemos. Entonces, podríamos ser un poco más exigentes con ese amplificador diferencial y sobre la base de lo que al inicio dijimos, que si B sub 1 era igual a B sub 2, entonces el B de salida del amplificador pues se buscaba que fuera cero. Entonces, entendiendo eso, vamos aquí a escribir lo siguiente. Esto va a ser 0 es igual a R4
sobre R3 más R4 por B sub 2, factor de, vamos aquí a sumarlo, R1 más R2 sobre R1. Esto va a ser menos R2, perdón, entonces aquí quedaría R2 sobre R1 por B1, pero dijimos que los dos son iguales, o sea, vamos a utilizar B sub 2. Si esto es igual a 0, yo puedo dividir a ambos lados por B sub 2, quiere decir que esto se nos va a simplificar. Y ahora, este término que tengo acá, lo vamos a dejar en el otro lado de la igualdad, sumando a ambos lados el mismo término, entonces nos va a quedar que R4, bueno, escribámoslo más bien por acá abajito. Vamos a decir que esto va a ser R4 sobre R3 más R4, factor de R1 más R2 sobre R1 va a ser igual a R2 sobre R1. Ahora, mire que acá aparece R1 y acá aparece R1, quiere decir que si todo lo multiplico por R1 a ambos lados de la igualdad, pues básicamente lo que va a suceder con esto es que se nos van a simplificar. ¿Y qué nos va a quedar? Ah, pues nos va a quedar entonces R4 sobre R3 más R4, factor de R1 más R2 igual a R2. Ahora, podríamos multiplicar todo por R3 más R4, entonces vamos aquí a darnos un poco más de espacio y entonces esto nos quedará de la siguiente manera. Nos quedará que R4 factor de R1 más R2 es igual a R2 factor de R3 más R4. En ambos lados de la igualdad vamos a aplicar distributiva, quiere decir que esto es R4, R1 más R4, R2 igual a quién? A R2, R3 más R2, R4, que es lo mismo que R4, R2. De tal forma que estos dos términos son iguales, al restarlos a ambos lados de la igualdad, pues se nos van a cancelar y nos va a quedar entonces que R4, R1 es igual a R2, R3. ¿Qué quiere decir? Que esto es como si fuera una proporción. Entonces, en esa proporción nosotros ¿qué tendríamos? Podríamos dividir, por ejemplo, a ambos lados entre R1. Entonces nos quedará R4, ¿cierto? Bueno, crucémosla. R4 sobre R3 es igual a R2 sobre R1. Entonces, lo que nos está indicando esto es que si R4 sobre R3 a nivel de proporción es lo mismo que R2 sobre R1, pues entonces tendríamos un amplificador operacional diferencial perfecto. Ahora, si adicional eso fueran las mismas, o sea, R4 fuera igual a R3, pues entonces lo que nosotros tendríamos sería una resta. ¿Listo? Nosotros podríamos trabajar un poco más esta expresión en función de esto y encontrar algo abreviado. Y pues básicamente lo que usted va a encontrar es que B sub 0 es igual a R2 sobre R1 factor de quién? De la diferencia de voltajes de B2 menos B sub 1. Pero como hemos invertido ya tanto tiempo en esto, pues ya le queda de tarea si lo quiere o si no ya puede tomar esta condición. Recuerde que esta fórmula solamente aplica si esta configuración se cumple. Si no, entonces tenemos que aplicar esta que aparece acá. Bien, entonces como ya hicimos esto, vamos entonces a resolver el siguiente ejercicio, que es el 547 tomado del libro de Fundamentos de Circuitos, quinta edición de Alexander y Sádico. Esta es la configuración que nos están dando. Con esta configuración, entonces, mire, recuerde que esto es R1, esto es R2, esto es R3 y esto es R4. Nos están dando V1, que es 1 voltio, y nos están dando V2, que son 2 voltios, y nos están preguntando que cuál es el voltaje a la salida del amplificador. Pues nada, ya tenemos esa fórmula la tenemos por acá, V sub 0, o sea, sería esta, vamos aquí a escribirla, B sub 0, ¿cierto? B sub 0 es igual, entonces tengo memoria de pollo, entonces R4 sobre R3, aquí nos queda R4, R4 más R3, factor de
1 más R2, entonces 1 más R2 sobre R1 por B sub 2 menos, entonces acá nos queda R2 sobre R1, R2 sobre R1, B sub 1. ¿Qué nos queda? Pues nada, solamente reemplazar. Entonces, al reemplazar, vamos a decir R4 vale 20, R3 vale 2, R2 vale 30, R1 vale 2. Entonces, esto nos queda 20, no sé si todas son kiloohmios, entonces podemos omitir esas unidades. Entonces nos va a quedar 20 sobre la suma de las dos, o sea, sobre 22, ¿cierto? Factor de 1 más R2, o sea, 30 sobre 2, 30 sobre 2, eso nos dará 15, y B sub 2, que dice que son 2 voltios, menos R2, entonces 30 sobre 2, ¿cierto? R2, R1, por el voltaje 1, que acá nos está indicando que es 1 voltio. Y entonces esto va a ser B sub 0, 30 sobre, perdón, 20 sobre 22, factor 30 sobre 2 nos da 15, por 1 nos da 16, esto por 2, menos 30 sobre 2 nos da 15 y acá por 1. Y todo esto nos va a dar en voltios. Vámonos con la calculadora. Y aquí con nuestra calculadora esto nos dará 20 dividido 22 por 16 por 2, ¿cierto? Menos 15. Y esto nos da entonces 14.09 voltios. Entonces el voltaje es 14.09 voltios. Y con eso entonces queda solucionado este ejercicio. Si se dieron cuenta, lo denso estaba en la parte de la explicación. Ya con esa explicación entonces solamente era aplicar la fórmula que nosotros allá encontramos. Recuerde que si tiene alguna duda, colóquela en los comentarios. Yo estaré presto a solucionar las inquietudes. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Hasta el próximo video.